Vivir en un crucero suena como la fantasía definitiva. Despertarte cada día frente al mar, viajar sin parar, tener comida incluida y olvidarte para siempre del alquiler, las facturas y la rutina en tierra firme. Para muchos es la idea de libertad absoluta. Pero, ¿qué pasa cuando ese crucero deja de ser unas vacaciones y se convierte en tu vida? Después de seguir durante meses a personas que han vivido de forma parcial o permanente en cruceros, la imagen cambia por completo. Detrás del lujo, las piscinas y los cócteles, existe una realidad mucho menos glamurosa, llena de sacrificios, soledad, estrés y problemas que casi nadie menciona. Este no es un video para quitarte el sueño, sino para mostrarte la otra cara de un estilo de vida que parece perfecto, hasta que lo vives. La rutina mata el sueño muy rápido. Al principio todo parece emocionante. Cada puerto es nuevo, cada día tiene algo distinto, y la sensación de estar viajando constantemente genera una euforia difícil de describir. Pero esa emoción dura menos de lo que muchos imaginan. Para que vivir en crucero sea económicamente viable, la mayoría de personas termina navegando siempre por las rutas más baratas, especialmente el Caribe. Eso significa repetir los mismos itinerarios una y otra vez. Los mismos puertos, las mismas excursiones, las mismas vistas y los mismos días de navegación. Semana tras semana, mes tras mes. Lo que al principio era una aventura se convierte en una rueda que gira sin parar. Vivir a bordo implica ir constantemente en círculos, regresar a lugares que ya conoces demasiado bien y sentir que el tiempo pasa sin que realmente esté ocurriendo nada nuevo. Muchos admiten que no anticiparon lo rápido que la rutina se instalaría. No es que el crucero sea malo, es que deja de sorprender. Y cuando un estilo de vida basado en el viaje pierde la sensación de descubrimiento, empieza a surgir una pregunta incómoda. ¿Esto es todo? Todo se repite: comida, shows y actividades. La repetición no se limita a los destinos. En los cruceros, casi todo funciona por ciclos pensados para pasajeros que solo estarán a bordo 7 o 14 días. Los menús, los espectáculos nocturnos, las actividades diarias y hasta los eventos especiales siguen un patrón que vuelve a empezar cada semana. Si estás de vacaciones, eso no importa. Pero si vives allí, terminas viendo el mismo show por tercera o cuarta vez, escuchando las mismas bromas del presentador y eligiendo platos que ya conoces de memoria. Incluso los restaurantes cambian poco, solo pequeñas variaciones sobre lo mismo. Con el tiempo, esa sensación de abundancia se transforma en monotonía. No es falta de calidad, es exceso de repetición. Comer bien deja de ser una experiencia y se vuelve automático. El entretenimiento deja de entusiasmar y se convierte en ruido de fondo. Muchos reconocen que, sin darse cuenta, comenzaron a saltarse actividades y a pasar más tiempo en su cabina, simplemente porque ya lo habían visto todo antes. Soledad y desconexión emocional. Uno de los aspectos más duros y menos visibles de vivir en cruceros es la soledad. Desde fuera, parece un entorno perfecto para socializar, miles de personas, bares, cenas compartidas y actividades grupales. Pero la realidad es muy distinta cuando vives a bordo. La mayoría de los pasajeros se va cada semana. Justo cuando empiezas a conectar con alguien, esa persona desaparece. Crear vínculos reales se vuelve extremadamente difícil. Las conversaciones se repiten, las despedidas son constantes y las relaciones rara vez pasan de lo superficial. A esto se suma la distancia con la vida en tierra firme. Cumpleaños que no celebras, problemas familiares que sigues desde lejos, momentos importantes que te pierdes. Estás rodeado de gente, pero emocionalmente aislado. Muchos describen una sensación extraña, no sentirse parte de ningún lugar. No estás en casa, pero tampoco estás de paso. Y esa desconexión, con el tiempo, pesa más de lo que cualquiera imaginaría. Impacto en la salud mental. La combinación de rutina, aislamiento y desconexión emocional termina afectando la salud mental más de lo que muchos esperan. Al principio, vivir en un crucero puede sentirse liberador, incluso terapéutico. No hay responsabilidades domésticas, no hay tráfico, no hay obligaciones externas. Pero con el tiempo, esa falta de anclaje empieza a pasar factura.
Varias personas que han vivido en cruceros durante largos periodos hablan abiertamente de bajones anímicos, sensación de vacío y episodios de tristeza difíciles de explicar. No es una depresión evidente, sino una especie de desgaste silencioso. Los días se parecen demasiado entre sí y el paso del tiempo pierde referencias claras. Además, cuando aparecen problemas personales o emocionales, no existe un espacio real para procesarlos. No estás en tu entorno, no tienes tu red de apoyo y muchas veces tampoco tienes privacidad emocional. Aunque el mar esté ahí fuera, la sensación interior puede ser la de estar atrapado en una burbuja que no avanza. No es una buena opción para jubilarse. Desde fuera, vivir en cruceros parece una alternativa ideal para la jubilación. Todo incluido, sin preocuparse por cocinar, limpiar o mantener una vivienda. Sin embargo, la realidad es que las propias navieras no ven con buenos ojos a residentes permanentes, especialmente personas mayores. Los cruceros están diseñados para estancias cortas, no para convertirse en hogares. Cuando alguien empieza a necesitar más ayuda, más atención o más comprensión por parte de la tripulación, surgen tensiones. El personal no está formado para cuidados prolongados ni para asistencia diaria personalizada. Además, no existen infraestructuras pensadas para el envejecimiento a largo plazo. No hay servicios de apoyo, ni seguimiento médico continuo, ni adaptación progresiva a limitaciones físicas. Lo que hoy parece cómodo, mañana puede convertirse en una fuente constante de inseguridad. Por eso, para muchos, el sueño del retiro en alta mar termina chocando con una realidad mucho menos amable. Atención médica limitada y muy cara. La atención médica a bordo es otro punto crítico. Los centros médicos de los cruceros están pensados para emergencias menores, mareos, pequeños cortes, infecciones leves o molestias puntuales. No están preparados para tratar enfermedades crónicas ni para ofrecer seguimiento médico continuo. Además, los precios son elevados. Una simple consulta puede costar cientos de euros, y cualquier tratamiento adicional incrementa rápidamente la factura. Pero el verdadero problema aparece cuando ocurre algo serio. En ese caso, el protocolo es claro. El pasajero es desembarcado en el puerto más cercano para recibir atención médica en tierra. Eso puede significar enfrentarse a un sistema sanitario desconocido, en otro idioma y en un país donde no tienes referencias ni apoyo. Vivir en un crucero implica aceptar que, ante una emergencia grave, pierdes el control sobre dónde y cómo recibirás atención médica. Y para muchos, esa incertidumbre resulta inquietante. No hay atención dental. Es un detalle en el que, bueno, casi nadie piensa hasta que ocurre, pero en los cruceros no existe atención dental, ni revisiones, ni limpiezas, ni urgencias, nada. Mientras todo va bien, no es un problema, pero basta una muela rota, una caries o un dolor intenso para que la situación se complique de inmediato. Cuando aparece un problema dental, la única opción es esperar a llegar a puerto y buscar atención por tu cuenta. Eso puede significar encontrar un dentista de urgencia en un país extranjero, enfrentarte a barreras de idioma y confiar en un sistema sanitario que no conoces, todo sin recomendaciones oficiales ni ayuda real por parte de la naviera. Para quienes viven a bordo durante meses, este riesgo constante genera una ansiedad silenciosa. No es solo el dolor, es la incertidumbre. Saber que un problema aparentemente pequeño puede convertirse en una odisea logística y económica hace que muchos vivan con la sensación de que su salud depende demasiado de la suerte. El seguro médico es un gran problema. Vivir en cruceros durante largos periodos plantea un desafío enorme. El seguro médico. La mayoría de las aseguradoras solo cubren viajes de corta duración, normalmente entre 60 y 90 días. Todo lo que supere ese tiempo se vuelve complicado, caro o directamente imposible de asegurar. Quienes viven en cruceros se ven obligados a fragmentar su vida en bloques de tiempo, bajarse del barco periódicamente y volver a contratar seguros nuevos. Esto no solo rompe la continuidad del viaje, sino que incrementa considerablemente los costos anuales. Incluso personas jóvenes y sanas terminan pagando miles al año solo para estar cubiertas. La paradoja es clara. Cuanto más tiempo pasas en el mar, más imprescindible es el seguro,
pero también más difícil es conseguir uno razonable. Esta realidad obliga a muchos a replantearse su estilo de vida o a asumir riesgos que, en tierra firme, jamás aceptarían. Cabinas incómodas y sin control. Para mantener los costos bajos, la mayoría de quienes viven en cruceros opta por cabinas interiores y tarifas garantizadas. Eso significa no poder elegir ni la ubicación ni el tamaño de la cabina. Es una lotería que a veces sale bien, y muchas otras no. Algunas cabinas están cerca de zonas ruidosas, otras vibran constantemente, y algunas son tan pequeñas que pasar mucho tiempo en ellas se vuelve mentalmente agotador. Vivir ahí durante semanas o meses no es lo mismo que dormir unos días durante unas vacaciones. La falta de control genera estrés. No sabes qué cabina te tocará en el siguiente barco, ni si podrás cambiarla. Para muchos, su espacio personal se convierte en una fuente constante de incomodidad. Y cuando tu habitación es también tu refugio, trabajar o descansar en un espacio que no te resulta agradable, termina afectando mucho más de lo que parece. Vivir mudándose constantemente. Una de las realidades más agotadoras de vivir en cruceros es que, para mantener los costos bajos y evitar la monotonía absoluta, es necesario cambiar de barco constantemente. No se trata de hacerlo una o dos veces al año, sino de repetir el proceso una y otra vez. Algunas personas llegan a cambiar de crucero más de 20 o 30 veces en un solo año. Cada cambio implica empacar, desembarcar, trasladarse a otro puerto o terminal y volver a embarcar. No importa cuánta experiencia tengas, el proceso nunca deja de ser cansado. Además, obliga a vivir con pocas pertenencias, porque todo lo que posees debe moverse contigo de forma constante. Con el tiempo, esta vida nómada deja de sentirse ligera y empieza a resultar pesada. La sensación de no tener un lugar estable, ni siquiera flotante, genera un cansancio acumulado difícil de explicar. No es solo físico, también mental. Siempre estás pensando en el próximo barco, el próximo puerto, el próximo embarque. Planificación extrema y desgaste mental. Vivir en cruceros no es dejarse llevar. Al contrario, requiere una planificación constante y detallada. Hay que buscar ofertas, comparar precios, encajar fechas, verificar puertos de salida, controlar tiempos entre cruceros y asegurarse de que todo cuadre sin dejar días sueltos que encarezcan la experiencia. Muchas personas que viven en cruceros dedican horas cada semana a esta tarea. Reservar decenas de cruceros al año, gestionar cambios, cancelaciones y nuevas oportunidades se convierte en una especie de trabajo invisible. No hay improvisación, porque improvisar suele ser caro. Este esfuerzo constante termina generando desgaste. Incluso cuando estás navegando, tu mente sigue ocupada en lo que viene después. En lugar de disfrutar plenamente del presente, siempre hay una parte de ti resolviendo el futuro inmediato. Y cuando ese patrón se repite durante meses, la sensación de descanso desaparece por completo. El problema constante de la lavandería. Algo tan simple como lavar la ropa se convierte en un desafío diario cuando vives en un crucero. No todos los barcos tienen lavanderías de autoservicio, y cuando existen, suelen estar saturadas. Enviar la ropa al servicio del barco es posible, pero caro, y a largo plazo incrementa mucho el presupuesto. Esto obliga a buscar soluciones alternativas. Algunos aprovechan las escalas en puerto para ir a lavanderías locales. Otros alquilan alojamiento en tierra, solo para poder lavar ropa entre un crucero y otro. Todo esto consume tiempo, energía y dinero. La consecuencia es que algo cotidiano se transforma en una preocupación recurrente. Vivir con pocas prendas, planificar cuándo y dónde lavar, y adaptarse constantemente a las limitaciones del barco acaba siendo más estresante de lo que parece. Es otro pequeño detalle que, sumado a muchos otros, va erosionando la idea de una vida simple y despreocupada. Internet caro y desconexión digital. Uno de los golpes de realidad más grandes al vivir en cruceros es el acceso a Internet. Los paquetes de Wi-Fi a bordo son extremadamente caros, y contratar uno durante todo el año puede disparar el presupuesto de forma brutal. Por eso, muchas personas que viven en cruceros deciden no contratarlo de forma permanente. Esto implica pasar largos periodos desconectado, y no solo de redes sociales,
sino también de correos, gestiones, planificación de futuros viajes o incluso del contacto regular con amigos y familiares. Cuando surge un problema o una urgencia, no siempre tienes acceso inmediato a la información que necesitas. Paradójicamente, cuando alguien se siente solo o necesita organizar su siguiente movimiento, es justo cuando más nota la falta de conexión. Depender del Wi-Fi gratuito en puerto o de conexiones ocasionales genera una sensación constante de limitación. En un mundo hiperconectado, vivir desconectado no siempre es una experiencia liberadora. Entretenimiento limitado a largo plazo. Aunque los cruceros ofrecen entretenimiento variado, este está pensado para estancias cortas. A largo plazo, las opciones se reducen mucho más de lo que parece. Los canales de televisión son limitados, los eventos deportivos no siempre están disponibles y seguir series o programas favoritos se vuelve complicado. Para quienes disfrutan del deporte en directo o de contenidos específicos, esta limitación se hace muy evidente. Muchas veces, hay que conformarse con resúmenes, resultados tardíos o simplemente perderse eventos importantes. Con el paso del tiempo, esta falta de acceso cultural y mediático crea una sensación de aislamiento del mundo real. El entretenimiento deja de ser una distracción y pasa a ser un recordatorio de que estás viviendo en una burbuja. Una burbuja cómoda, sí, pero cada vez más desconectada de lo que ocurre fuera de ella. No son unas vacaciones eternas. Quizás la idea más importante de todas es esta: vivir en un crucero no es lo mismo que estar de vacaciones en un crucero. Cuando estás de paso, todo es novedad. Cuando te quedas, aparecen las grietas. La logística, la rutina, las limitaciones y el cansancio emocional transforman por completo la experiencia. Lo que antes parecía lujo se normaliza. Lo que antes parecía libertad empieza a sentirse como encierro. No porque el crucero sea un mal lugar, sino porque ningún entorno pensado para el corto plazo funciona igual cuando se convierte en hogar. Esta diferencia es la que muchos no comprenden hasta que ya están dentro. Y entenderla a tiempo puede evitar decepciones profundas. Vivir en un crucero es posible. Para algunas personas, incluso funciona durante un tiempo. Pero no es un paraíso flotante, ni una solución mágica para escapar de la vida en tierra firme. Es un estilo de vida exigente, lleno de sacrificios silenciosos que no aparecen en las fotos ni en los folletos. Antes de idealizar esta opción, es fundamental conocer su verdadero precio, no solo en dinero, sino en estabilidad, salud mental y conexión humana. Porque lo que parece libertad absoluta desde fuera, desde dentro puede convertirse en una rutina solitaria que no todos están preparados para sostener. El sueño existe. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el coste real de vivirlo.